El Ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos los resultados provisionales de su estudio de seroprevalencia, en el que han participado 46.000 españoles, para determinar cuál es el porcentaje de la población española que ha sido contagiada por el coronavirus. Este estudio era fundamental para poder hacernos una idea aproximada de cuál es la radiografía epidemiológica de la enfermedad ahora mismo en España. Si un alto número de españoles ya hubiesen sido contagiados por el virus, esto tendría dos implicaciones fundamentales. La primera es que estaríamos muy cerca de la llamada inmunidad de grupo, es decir, la mayor parte de los españoles ya habrían desarrollado inmunidad y por tanto sería más difícil que a partir de ahora el coronavirus se estallara en olas de contagio tan masivas como las que presenciamos durante los meses de febrero y de marzo, y por tanto podríamos empezar a reabrir la economía sin miedo a contagios masivos y generalizados de nuevo y sin miedo a colapsos hospitalarios, porque, como digo, la inmensa mayoría de la población ya estaría inmunizada y ni siquiera necesitaríamos esperar demasiado hasta que llegue la vacuna, porque nosotros mismos habríamos desarrollado los anticuerpos para blindarnos frente a este virus, frente a la propagación del virus. Y en segundo lugar, si la cifra de contagiados hubiese sido muy alta, también serían buenas noticias en términos de tasa de letalidad. No es lo mismo que en España haya más de 27.000 contagiados por coronavirus porque han pasado la enfermedad millones de personas, que si hay más de 27.000 fallecidos, cuando apenas solo unas decenas de miles han pasado por la enfermedad. En el primer caso, la tasa de letalidad sería muy baja, en el segundo caso, la tasa de letalidad sería peligrosamente alta. Pues bien, ¿qué nos dicen los resultados? Pues los resultados provisionales, en todo caso, y que también tienen que ser tomados con cautelas, pero los resultados son muy negativos. Solo el 5% de la población española habría pasado el coronavirus, habría sido infectado por el coronavirus. Esto, como digo, tiene dos implicaciones fundamentales que ya hemos mencionado antes y que son bastante negativas. La primera es que estamos muy lejos de la inmunidad de grupo, solo el 5% de la población española la ha desarrollado y se considera que para alcanzar la inmunidad de grupo deberíamos estar en cifras, en porcentajes 10 veces superiores, entre el 50 y el 60%. O dicho de otra manera, reabrir la economía sin las imprescindibles medidas de precaución puede volver a desatar olas de contagios masivos que nos lleven a situaciones similares a las de marzo y a las de abril. No estamos en general inmunizados contra el coronavirus, al menos no hemos desarrollado anticuerpos para combatir el coronavirus. Otra cuestión es si el virus se ha ido debilitando a medida que se ha ido propagando, pero desde luego los españoles, en su inmensa mayoría, no han desarrollado barreras, protecciones, anticuerpos contra el coronavirus. Y la segunda implicación, desde luego terrible, es que la tasa de letalidad es más alta de lo que muchos consideraban. Si tenemos 27.100 muertos oficiales, porque en realidad no estamos contabilizando en esta cifra los muertos en residencias, solo estamos hablando de 27.100 muertos hospitalarios, y estamos diciendo que aproximadamente 2,5 millones de españoles han pasado por la enfermedad, la tasa de letalidad supera el 1%. En la Comunidad de Madrid, de hecho, si incorporamos las cifras de muertos en residencias, que son cifras que sí tenemos para la Comunidad de Madrid, la conclusión que alcanzamos es todavía más terrible. En Madrid han pasado la enfermedad, según este estudio, cuyos resultados son provisionales, insistimos, aproximadamente el 11% de la población, es decir, unos 750.000 madrileños. Y los fallecidos por coronavirus, tanto hospitalarios como en residencias, rondan los 15.000. Es decir, que estamos diciendo que la tasa de letalidad en la Comunidad de Madrid ronda el 2%, no el 1%, sino el 2%. Una tasa de letalidad del 2% no solo es una tasa de letalidad mucho más alta que la que tiene la gripe común, por si todavía quedara algún solo gripista entre nosotros, sino que además es una tasa de letalidad
que hace prácticamente inasumible buscar la inmunidad de grupo. ¿Por qué razón? Pues porque si aproximadamente el 2% de los contagiados termina falleciendo como consecuencia del coronavirus y necesitamos alcanzar unos contagios de entre el 50 y el 60% de la población, lo que estamos en última instancia diciendo es que para alcanzar la inmunidad de grupo en España necesitaríamos que muriera aproximadamente el 1% de la población española, es decir, alrededor de 500.000 de personas. Si los datos que hemos conocido son correctos, si necesitamos entre el 50 y el 60% de contagiados para alcanzar la inmunidad de grupo y si la tasa de letalidad es el 2%, como digo, el coste de la inmunidad de grupo sería el 1% de la población española, alrededor de 500.000 de fallecidos. El panorama, por tanto, es desolador. Sin una vacuna a la vista y sin la inmunidad de grupo a la vuelta de la esquina, solo nos queda tratar de regresar a la normalidad extremando las medidas de precaución, es decir, manteniendo, ya sea por orden gubernamental o por responsabilidad individual, manteniendo el distanciamiento social, además con barreras entre las personas, por ejemplo, mascarillas, para minimizar los contagios, no fomentar los contagios, sino minimizarlos para a su vez minimizar las muertes que provocan esos contagios. Y por desgracia, claro, si mantenemos el distanciamiento social aún sin orden, sin mandato gubernamental, habrá una parte fundamental de la economía española, todo el sector turístico, todo el sector de la restauración, que no va a levantar cabeza. Si la gente se sigue autoconfinando voluntariamente, aunque sea sin estado de alarma, aunque sea sin mandato gubernamental, si la gente minimiza sus salidas de casa por miedo a contagiarse y por miedo a contagiar a otras personas, todas aquellas actividades económicas que implican un cierto consumo social, por ejemplo bares y restaurantes, aunque se les permita abrir, van a estar vacíos y por tanto van a terminar descapitalizándose, aunque, insisto, pasemos a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3 y se les permita abrir. El problema ya no será que se les permita abrir, el problema será que no tendrán clientela porque no estamos inmunizados y porque la tasa de letalidad es muy elevada. Como digo, el panorama a raíz de estos resultados es bastante desolador, pero por concluir con dos notas de moderado optimismo o al menos de cierta cautela a la hora de interpretar los resultados, pues digamos o recordemos lo siguiente. Primero, cuando hemos dicho que la tasa de letalidad es del 2%, esa es una tasa de letalidad con colapso hospitalario, con colapso del sistema sanitario, que es la situación que se dio en Madrid en marzo y en abril. Por consiguiente, quizás sí sea posible avanzar hacia la inmunidad de grupo sin un coste en vidas humanas desproporcionado. Si conseguimos espaciar los contagios lo suficiente como para no colapsar el sistema hospitalario, iremos avanzando hacia la inmunidad de grupo, minimizando la tasa de letalidad. No se trata, por tanto, de alcanzar la inmunidad de grupo a muy corto plazo, desbordando la capacidad del sistema hospitalario, sino ir espaciando en el tiempo los contagios para que el sistema hospitalario no colapse. Aún así, tengamos en cuenta que dada la reducida capacidad que tiene el sistema hospitalario, y aunque incrementemos esa capacidad seguirá siendo reducida, podríamos tardar mucho tiempo, varios años, hasta alcanzar la inmunidad de grupo, si es que vamos poco a poco para no desbordar el sistema sanitario. La segunda nota que aporta algo de optimismo es que no queda claro, no lo sabemos todavía, si las personas asintomáticas han desarrollado anticuerpos. En este caso, aunque estaríamos lejos de la inmunidad de grupo, porque evidentemente si una persona ha pasado el virus pero no ha generado anticuerpos es susceptible de volver a infectarse,
No obstante, la tasa de letalidad sería mucho más baja de la que se desprendería dividiendo el número de fallecidos por el número de contagiados que parece que ha habido en España, y por tanto el virus sería menos agresivo de lo que, como digo, indican estas cifras. Sin embargo, estas cautelas no dejan de ser matices a un resultado que globalmente creo que es muy negativo y que no abre un panorama nada esperanzador, ya no solo para la economía, que evidentemente lo que pronostican estas cifras es que la economía va a tardar mucho en normalizarse al margen de lo que suceda con el estado de alarma, sino también, claro, para la sociedad, porque la sociedad no va a poder volver a la normalidad previa a la crisis sanitaria en mucho tiempo. Si nos olvidamos, si nos desentendemos de la alta tasa de letalidad que arrojan estos resultados y por tanto actuamos como si no pasara nada, viviremos una tragedia humanitaria durante muchos meses que harán que la sociedad, desde luego, no esté en modo normal. Y si no nos olvidamos de esa alta tasa de letalidad y, en consecuencia, extremamos las precauciones y el distanciamiento social, viviremos en una sociedad muy distinta a la que conocíamos hasta ahora. Ya digo, incluso al margen de las medidas gubernamentales, viviremos en una sociedad donde la gente minimizará los contactos entre sí. Unos resultados bastante deplorables, bastante tristes, que sin embargo están en línea con los resultados que se han obtenido en otros países, en otras regiones, como por ejemplo en el estado de Nueva York. La economía va a tardar en recuperarse y la sociedad también va a tardar en recuperarse.